Pero ¿qué tal? Había pasado bastante tiempo desde la última vez. De hecho, las cosas ni siquiera están en el mismo sitio que antes. Sí, ha pasado tiempo, lo sé, pero necesitaba tomarme un descansito de todo esto. Pero que bueno, que tampoco ha sido tanto tiempo, ¿no? Pero aquí estoy de nuevo, que SpiceJobs me ha puesto una misión otra vez. Hace poco hablamos de cómo hacer los streams más divertidos con Streamloots, pero ¿os pensabais que no había más? ¿Que ya estaba? Pues no, porque hoy os traigo cómo hacer tus streams más divertidos con Dixper. Pero vamos todo pasito a pasito y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Dixper? Para hacerlo fácil de entender, son interacciones entre el streamer y la persona que te ve de una forma automática, directa y en tiempo real mientras juegas. Vaya, pues tampoco era tan fácil de entender, ¿no? Básicamente son cartas y cada carta tiene una habilidad. Estas cartas las puedes canjear mientras el streamer está en directo y afectan directamente sobre el juego. Por ejemplo, si estás jugando al LoL, los espectadores pueden gastarte el flash, gastarte el curar, cada vez que hagas un clic en la pantalla, en vez de que no suene nada, que suene un pedo, y así muchas cosas más, y con muchos otros juegos. Fortnite, Fall Guys, Valorant, Dark Souls y algunos más. Y lo bueno es que cada vez van añadiendo más juegos. Vale, y si todavía no lo has entendido, te lo voy a enseñar. Te voy a poner un par de clips para que lo entiendas de una forma visual, de una forma fácil. Se acaba de... Lo hemos visto todos, tío. Déjame tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece un Fall Guys encima mío? ¿Por qué aparece un Fall Guys encima mío? Quita de ahí, quita. Vale, Víctor, hasta que acabe, por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, qué susto, qué susto. Que pensaba que me atacaban, tío. Vale, si os parece, vamos a dar un paseo rapidito por Dixper y a configurar las cosas básicas. Vale, primero de todo, descargarse el cliente de Dixper. Es muy fácil, venís aquí a la sección de descargas, os lo dejaré en la descripción, y simplemente le dais a descargar Dixper Studio. Una vez lo tengáis instalados, tuki, esto es lo que vais a ver vosotros. Bueno, todo esto no lo vais a ver porque yo ya lo he estado usando y aquí esto tampoco lo veréis, pero no os preocupéis que ahora os voy a contar. Vale, lo primero de todo, lo más básico y más importante, en la sección de alertas y widgets, muy importante, activar el bot. Vale, pues lo primero de todo, hacer moderador a Dixper Bot. Muy fácil, simplemente tenéis que poner exactamente esto en el chat de vuestro canal. Simplemente venís aquí al chat, ponéis una barra, mod, y aquí en el username ponéis Dixper Bot. ¿Veis? Como veis allá más arriba, mi bot ya está activado y ya está ejecutándose, pero no pasa nada, se lo damos otra vez. Dixperbot ya es un moderador de ese canal. Vale, perfecto. Ahora ya lo tenéis activado, ya lo tenéis listo para empezar a usar. Aquí, como veis, le echáis un ojo a lo que hace cada cosa. Si os interesa, lo ponéis. Si no os interesa, no lo ponéis. Básicamente son timers y para las compras y las alertas y etcétera, etcétera. Esto ya lo tenéis que ver vosotros y lo que os interese, cambiarlo, modificarlo, hacerlo a vuestro gusto, lo que queráis. Vale, vamos a volver a la parte principal, a la pantalla principal del cliente. ¿Cómo añadimos una colección de cartas? ¿Cómo añadimos una colección de cartas de un juego? Vale, pues perfecto. Venimos aquí a descubrir colecciones, tuki, y aquí, anda, mira, se han puesto una nueva de Among Us y todo. Esto no lo sabía yo. Como veis, aquí tenéis unos cuantos juegos donde elegir. Cada vez van a poniendo más, como acabáis de ver, porque esto yo lo acabo de ver ahora. Y por ejemplo, esta que yo no la tengo, la quiero añadir porque puede estar gracioso. Le damos aquí, tuki, ver colección, y aquí añadimos a colecciones. Como veis aquí, ya tenéis vuestra colección y si queréis desactivar cartas, activar cartas, ver lo que hace cada una, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede estar muy gracioso. Más o menos sigue la misma modalidad que Streamloots, con cartas legendarias, épicas, raras y comunes, pero con la diferencia de que aquí tú no puedes añadir las tuyas propias porque obviamente estas cartas afectan directamente al juego. Pero como veis aquí, deshabilitáis las acciones durante 15 segundos, hacéis que gire la pantalla, envías un susto, mandas una imagen de un asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada juego son distintas, te pueden trolear más, te pueden trolear menos, pero lo que es seguro es que lo vais a pasar de puta madre. Y como os decía, lo podéis cambiar el tipo de carta que es, la podéis poner oculta, pública. Vale, y ahora muy importante, las alertas, si no, ¿cómo va a ver la gente que os ha canjeado una carta? Vale, pues nos venimos aquí a la sección de alertas y como veis aquí tenéis una imagen
predefinida de cuando os compran un cofre. Este es el audio predefinido que viene por defecto, la configuración del texto, la fuente, el texto que va a salir cuando la gente lo compre, configuración del text-to-speech para que el bot lo lea, el bot que te alerta de las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pero lo más importante es copiarse esto de aquí, que yo lo voy a estar censurando porque no sé por qué sale esto así, pero lo copiáis y lo tendréis que pegar en vuestro OBS. ¿Cómo se hace? Vale, pues aquí no os preocupéis que vais a ver un Inception que te cagas. Pues la cosa, os venís aquí a añadir una fuente, os venís a navegador y aquí en navegador le ponéis DixperTest, le voy a poner yo porque ya tengo la de Dixper puesta. Y aquí es donde tenéis que pegar el widget, el link de la alerta. Y simplemente le dais a aceptar. Y aquí, bueno, pues cambiáis el tamaño de qué tan grande queréis que salga, qué tan pequeño, lo colocáis por la pantalla tuki. Esto como vosotros queráis. Aunque en Dixper puedas obtener ingresos con las cajas y tal, no es lo principal, ¿vale? Lo principal es que tanto la gente que te ve como tú os lo paséis bien. Vale, sí, me acabo de dar cuenta de que me he saltado uno de los pasos más básicos de todos, y es loguearos en Dixper, ¿vale? Loguearos en el cliente. Simplemente cuando lo abráis os va a salir una pantallita pidiendo el login de Twitch. Os logueáis y fin, no hay misterio. Vale, y ahora vamos al punto importante: cómo regalar cofres, cómo regalar cajitas. Vale, esto es lo que estáis viendo aquí, regalar cajitas. Simplemente este es vuestro perfil de Dixper, ¿vale? Lo tendréis que pasar por el chat o ponerlo en una alerta o ponerlo en un rinconcito. La gente tiene que entrar a vuestro perfil de Dixper. Y una vez entre en vuestro perfil de Dixper, esto es lo que verán ellos. Verán cómo estáis aquí en streaming, verán las colecciones activas que tengan, podrán canjear las cartas desde aquí, tienen el chat desde aquí. Todo lo pueden hacer desde el propio Dixper. Así ellos no se pierden ni un segundo de lo que está pasando. Pero muy importante, para poder regalar los cofres, primero tienen que entrar aquí. Primero tienen que entrar en tu perfil. Y una vez hayan hecho esto, te aparecerán aquí. Te empezarán a aparecer todos los perfiles, toda la gente que te sigue o que ha entrado alguna vez en tu perfil, te aparecerán aquí. Y aquí simplemente puedes regalarles cofres. ¿Veis? Venís aquí, elegís la colección, tuki, la que queráis, la cantidad y lo regaláis. La verdad es que no tiene misterio alguno. Es muy fácil, es muy intuitivo y sobre todo es muy divertido. Y como veis, chicos, Dixper es una maravilla. Yo me quedé enamorado desde el momento en el que lo descubrí. Por desgracia, personalmente no lo puedo usar mucho porque cuando lo descubrí no había muchos juegos. Y ahora que ya hay más, joder, el Among Us, por ejemplo, y el Fall Guys, los voy a empezar a usar mucho porque tiene pinta de ser muy divertido. Si tenéis algún tipo de duda o problema, dejadmelo en los comentarios, ¿vale? Y lo vamos hablando por ahí, os respondo, aclaramos dudas. Lo que queráis, que yo os leo encantado. Y ya sí, no molesto más, que he dado un montón la chapa hoy. Denme un like si te ha gustado, suscribiros para más contenido así, apoyadlo mucho en los comentarios, que de verdad eso a mí me ayuda muchísimo. Y de nuevo, darle las gracias a Space Joves, que la verdad es que es la gente que está haciendo posible esta serie de vídeos. Chicos, ahora sí, de verdad, no molesto más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!